Es un placer para mí presentarles esta investigación que está centrada en las características de los materiales aplicados en la ingeniería. Bueno, esta presentación está sustentada por los siguientes integrantes: Mario Feijo, Steven Sanango, Carlos Apolo y mi persona Cristian Loja. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir materiales. Podemos definir que un material es una materia que tiene características específicas. Esto es fundamental ya que gracias a estas características específicas y únicas de los muchos materiales que existen hasta la actualidad, podemos identificar cuáles sirven en un área y cuáles no, y cuáles tienen una mejor funcionalidad que otros tipos de materiales. Bueno, hay que hacer aquí una aclaración. Existen formas de materia que carecen de masa, como por ejemplo la luz y la radiación electromagnética. Y bueno, hacemos este énfasis ya que los materiales que vamos a utilizar son materias que son materias másicas, y nosotros entendemos másicas que son medibles en cantidad, ya sea por su volumen o por el peso. Bueno, entonces un material es un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. También podemos decir que estos pueden tener distintas características según su composición, desde la microestructura o desde su composición atómica, en función de sus propiedades que les son inherentes. Cuando analizamos todas estas características, son de gran ayuda al ingeniero, ya que estas características ayudan en su función y en su utilidad. En la mayoría de los casos son utilizados para resolver problemas presentes en la cotidianidad. Pueden ser necesidades básicas, pero si nos vamos en un área vamos un poco más adelante, un poco más avanzado, son utilizados para resolver grandes problemas de la actualidad, como la construcción de edificios, prótesis, una gran ampliedad. Bueno, nuestra investigación está fundamentada en cuatro tipos de materiales. El primero son los metálicos, segundo los cerámicos, los polímeros y los compuestos o conocidos como composites. Bueno, primero vamos a analizar los materiales metálicos. Desde la prehistoria, los materiales metálicos que fueron utilizados o fueron los más utilizados son el oro, la plata y el cobre. De acuerdo a su investigación, se dio ya desde hace muchos años, estos materiales siguen siendo los fundamentales o los más conocidos y los más utilizados. Podemos decir que los materiales metálicos cuya componente principal es el hierro se le llaman ferrosos, y los compuestos que no tienen esto se les conocen como no ferrosos. Por lo general, su extracción de estos metales se da desde las rocas. Tiene un procedimiento que es muy largo, pero bueno, la mayoría de los metales que conseguimos son utilizados por sus características, como el primero y el más fundamental: son buenos conductores de calor, conducen también la electricidad, poseen una alta densidad, tienen una elevada capacidad de reflexión de la luz y son sólidos en temperaturas normales. Con el pasar de los tiempos, muchos de estos materiales debido a su largo procedimiento y a la dificultad de su obtención, hemos tenido que su precio ha sido muy elevado, como por ejemplo tenemos el oro, la plata, que son los más conocidos, y también en esta lista entrarían el paladio y el rovidio. Todos estos los conocemos como metales preciosos. Su utilización en la mayoría de las ingenierías no es muy usual debido a su precio, ya que no es muy sustentable. Se utilizan otros tipos de materiales, pero, pero estos principales tienen características inclusive mejores que los que utilizamos en la actualidad, solo que por su precio no se pueden utilizar, no se utilizan muy a menudo. Bueno, en la clasificación de los materiales metálicos tenemos las aleaciones ferrosas, que por lo general están dados en aceros y fundiciones. Tenemos aceros de alta aleación y aceros
que son utilizados en herramientas. Tenemos aceros conocidos como aceros al C, aceros de baja aleación y los aceros de alta aleación y de alta resistencia. En cambio, vuelta en las aleaciones no ferrosas tenemos como aleaciones como son del cobre, del níquel, del zinc. También tenemos metales refractarios y los metales preciosos. Y también tenemos aleaciones que son conocidas como aleaciones preciosas o aleaciones ligeras. Bueno, ahora les voy a describir algunas de las propiedades físicas fundamentales de los metales. Entonces hablamos que son buenos conductores de electricidad, tienen la ductibilidad, tienen una gran capacidad de maleabilidad, tenacidad y forjado. Y mientras que sus propiedades mecánicas son la elasticidad, la dureza, la maleabilidad, la fragilidad, la resistencia mecánica y la ductibilidad. Y a comparación de sus propiedades térmicas tenemos la conductividad térmica, que es la propiedad de los materiales al transmitir calor, la fusibilidad, la soldabilidad, que es la facilidad de un material para poder soldarse consigo misma o con otros tipos de materiales, y la dilatación es el aumento de tamaño que experimenta el material cuando se eleva a su temperatura. Ahora, tenemos las últimas propiedades que son las propiedades eléctricas o también conocidas como electromagnéticas. Tenemos la polarización eléctrica, la polarización iónica, y la polarización molecular, la constante dieléctrica y la resistencia dieléctrica, que es la capacidad de resistir a diferentes tipos de fuerzas como la torsión, la flexión o la tracción. Bueno, lo que podemos decir de los materiales metálicos son los más utilizados en las áreas de las ingenierías, Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos lo que son las sustancias inorgánicas constituidas por metales y no metales unidos entre sí mediante un enlace covalente o iónico para los materiales cerámicos. Esa parte también, dentro de lo que es la iónica, está formada por la diferencia de electronegatividad de los dos principales elementos de la cerámica. Dentro de lo que es también están constituidos estructuralmente en el espacio de forma cristalina, excepto los vidrios. Ahora, pues, ¿qué presentan los materiales cerámicos? Dentro de la composición de los materiales cerámicos tenemos lo que es la mediana densidad, opaco a la luz visible, aislantes térmicos y electrónicos. También presentan una alta fragilidad, abundancia y disponibilidad procesada a su ruta sólida. Mayormente también tiene como capacitor la rigidez, la dureza y las propiedades tibológicas del material como para los cerámicos. También además presenta una resistencia a la composición, mayor estabilidad térmica y estabilidad química dentro de su estructura atómica. Ahora, pues bien, la clasificación de los materiales cerámicos como tradicionales tenemos, generalmente se componen de una mezcla de tres materiales primas. Esto es la arcilla, que es básicamente para el cuerpo modelable plástico. La sílice, que es refractario, resistencia al tiempo. Feldetato, vitrificante, decorativo para un diseño a dichas cerámicas. Y sobre todo menor punto de fusión fuente y llenador en los poros y vitrífica. Ahora pues bien, los térmicos en ingeniería. Estos térmicos en ingeniería dan una mejora de las propiedades mecánicas en el uso de aditivos o como mejoras en el procesamiento. Dentro de sus compuestos están los carburos, los nitruros y los oxiduros. Si sus propiedades mecánicas son representativas, serán dentro de lo que es ingeniería, respectivamente. Ahora, ¿qué pasa con los vidrios? Los vidrios son un tipo de cerámicos amorfos a base de silicio. Es una material cerámica que se fabrica a partir de la materia inorgánica en altas temperaturas hasta que llega al punto de fusión y después se enfría a un estado rígido sin cristalización. Mediante eso, todos los vidrios tienen más del 50% de silicio, oxígeno 2 más otros óxidos,
sosa, magnesio, entre otros, los cuales la silicia es el menor formato natural de estas estructuras amorfas. Viendo como siguiente tenemos los cementos. Ahora pues bien, el cemento, la producción de un cemento tiene diferentes etapas, entre las cuales tenemos lo que sirve para construcción, aislantes eléctricos, refractarios, vidrios, recubrimientos y múltiples usos en materiales como es en el ámbito de la construcción. Para la utilización del cemento se mezcla el agua y la seca, fragua y se endurece, ganando gran estabilidad. Pero gracias a esto el aluminio y silicatos que fragúan con el agua 28 días, pero una mayor concentración. Ahora, pues bien, la aplicación de los materiales cerámicos se aplican en diferentes áreas, tal y como se puede apreciar en las imágenes. En el transbordador espacial, en el cuerpo humano, dentro de lo que es hidroxiapatita, y los vidriados y los esmaltes, lo cual le dan una realce de decoración a una cierta capacidad de lo que es estructura de construcción. Además de eso, también tenemos los materiales inorgánicos policristalinos y materiales inorgánicos monocristalinos, dando un realce como diseño para un tipo de baño, en así decirlo. Vidrios inorgánicos amorfos y vitros cerámicos lo utilizan mayormente en lo que son envases para perfume por su resistencia y su concentración en su estructura química. Algunos ejemplos de cerámico tenemos el aluminio, el nitruro de aluminio, el titanio de bario, el cialón, dióxido de titanio, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos saber? Entonces, como síntesis de los polvos cerámicos tenemos que, en primer lugar, que el trituro en molino de bolas mezcla secando por amortización de los polvos mediante activos de procesamiento. Como segundo punto, es desconformación de los polvos en forma útiles, cerámicas en verde mediante prensado, modelado por ocurrimiento, modelado en cinta, entre otros. En tercer lugar, consolidación en un objeto denso y monolítico mediante la sintetización o el quemado. Y como final, cuarto y último punto, tenemos el procesamiento secundario. Por ejemplo, el rectificado, corte, pulido, disposición de electrodos y producción cerámica sintetizado final. Ahora pues bien, este procedimiento de polvos cerámicos da en diferentes variables. Se comienza con un molido de las bolas, mezclando y secado a la amortiguación y de materiales para una unión, y se divide en diferentes etapas, hasta llegar al punto final, en el cual da un producto cerámico sintetizado final. Ahora, los síntesis de los polvos son una producción de cerámico muy especial, que nos dan su utilidad a los casos, sobre todo en lo que es en la construcción. Se lo utiliza en una técnica para las piezas de pequeñas dimensiones, para materiales cerámicos, electrónicos y magnéticos y para herramientas de corte, las cuales están compactas axialmente en los polvos, y su capacidad se utiliza para producir lo que se llama cerámicos en verde. Ahora, como tanto, los materiales cerámicos tienen una combinación en enlace iónico y covalente. Mediante este enlace iónico es un tipo de unión química entre átomos donde uno de ellos transfiere el electrón a otro, mientras que un enlace covalente es la unión química entre los átomos donde se comparten electrones. Entonces, ¿qué nos ayuda a ver estos dos tipos de enlaces? Que debido a una combinación de enlace iónico y covalente tiene una baja tenacidad inherente. Posteriormente a eso, los cerámicos iónicos, mediante el empaquetamiento de los iones, están determinados principalmente por los siguientes factores. En primer lugar, el tamaño relativo de los iones, que son sólidos iónicos. Y en segundo punto, la necesidad de balancear las cargas electrostáticas para mantener la neutralidad electrónica dentro del sólido iónico. Seguido a esto,
mediante el uso de los ciertos procesos, como cerámico presual, en el calentamiento con aditivos y reacciones de enlace, se han producido cerámicas e ingeniería como mejor tenacidad a las dichas actividades que se le van a implementar este material. Bueno, pues tenemos lo que es la paralización eléctrica. ¿Pero qué es dentro de las propiedades físicas? Es cuando los dipolos son átomos o grupos de átomos que tienen una carga desequilibrada dentro de un campo eléctrico aplicado a los dipolos que la alinean. Ahora, pues la baja expansión dentro de las propiedades físicas es la tendencia a un material cerámico a la acción de expandirse. Mientras tanto, lo que es bajo coeficiente de dilatación lo hace particularmente resistente a los choques térmicos. Ahora, pues, tenemos también lo que es los aislantes eléctricos, dándose como que se utilizan como aislantes eléctricos para la corriente eléctrica de alto y bajo voltaje, mientras que los factores de pérdida dieléctrica son la capacidad de los voltajes que se utilizan para mantener la carga en el concentrador y es sinusoidal, tal como se genera en una corriente alterna. Debido a esto, cuando un eléctrico real se utiliza en el condensador, el voltaje inducido por una corriente de 90 grados, este ángulo se llama ángulo de pérdida de dialéctrica. Bueno, luego de haber analizado los cerámicos, en esta parte vamos a ver los polímeros, los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros y sus propiedades. Para comenzar con los polímeros tenemos una pequeña definición, la cual es que nos dice que son orgánicos y se parecen a los plásticos, es decir, que se pueden tomar la forma que nosotros que creamos conveniente o la forma deseada. Estas tienen origen natural, que pueden ser, por ejemplo, la celulosa, la cera o el caucho, que con este lo transformamos en hule, o sintéticas como el polietileno y el nylon. Bueno, aquí podemos apreciar cómo se ven los polímeros bajo un microscopio de gran tamaño, de gran abarcaje. Podemos apreciarlo. Ahora vamos a hablar sobre cómo se deriva este nombre. Bueno, termos, que significa calor, y plastos, que significa moldeable o dúctil, justo lo que estaba mencionando recién, que son materiales que se pueden moldear según nosotros queramos. Bueno, estos se los llama plásticos porque son flexibles y porque pueden ser manejados o moldeables con mucha facilidad. Estos materiales se vuelven más sencillos de manejar y moldear cuando se calientan o se funden lo suficiente. Bueno, aquí abajo podemos ver cómo son las microestructuras de estos termoplásticos. La estructura química. Bueno, aquí podemos diferenciar cómo están las estructuras químicas de los tres que he nombrado, que vamos a analizar: los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Podemos apreciar los termoplásticos, que son más utilizados para tener en este grupo. Sus macromoléculas están dispuestas libremente sin entrelazarse, o sea, sin enredarse. En cambio, los termoestables son macromoléculas que se entrecruzan formando una red de malla cerrada, como se puede ver en la figura. Y los elastómeros, sus macromoléculas pueden formar una red con mallas con pocos enlaces, como se puede apreciar. Los termoplásticos, con la adición de calor, pueden que estos materiales se fundan, solidificando así más rápidamente por un enfriamiento al contacto con las paredes del molde, o sea que son moldeables luego de pasar por un proceso de calentamiento. Dentro de ciertos límites del ciclo de fusión, la solidificación puede repetirse, pero hay que considerar que el calentamiento repetitivo puede causar degeneración del material, o que este material
ya no sirva para la causa que nosotros queremos aplicar. Aquí podemos ver una tabla de los materiales termoplásticos, cómo se dividen en resinas, los símbolos y la denominación que pueden tener y cómo nosotros podemos a partir de esta tabla aplicarlos. Por otro lado tenemos también otra tabla que es de los polímeros que encontramos, su estructura, la carga y las cosas que nosotros podemos tomar en cuenta para poderlo aplicar. Bueno, ahora que ya hemos hablado sobre los polímeros, vamos a hablar sobre los termoestables. Estos poseen una estructura ordenada de cadenas moleculares, además de un número alto de reticulaciones entre cadenas moleculares. La temperatura ambiente de estas moléculas que son muy duras, pero a la vez muy frágiles, tienden a rebalancearse menos por la acción del calor que los termoplásticos. Bueno, estos también son llamados durómetros, que deriva de duro, por lo que resulta un material muy duro debido al gran número de puntos de encruzamiento, lo que ya habíamos analizado en un cuadrito anterior. Justo este cuadro es el del que hablaba, que los termoestables tienen una red en una malla cerrada. Estos materiales no son fundibles y tampoco hinchables, por lo que su fuerte reticulación. Presentan alta resistencia a la compresión de deformaciones sin importancia con la relación del tiempo. Son materiales bastante rígidos, frágiles, que son sometidos y cuando son sometidos a una tracción se rompen sin debilamiento. Aquí tenemos la misma tabla que habíamos visto anteriormente, pero esta aplicada a los termoplásticos. ¿Cuáles son los tipos y las denominaciones, los ISOs? Bueno, ahora los elastómeros. ¿Qué significan elastómeros? Significa polímeros elásticos. Se caracterizan por tener una elevada elongación del orden entre 200% y 1000%. Las propiedades elásticas de los hules naturales y sintéticos alcanzan los valores máximos después del tratamiento de vulcanización. Las propiedades elásticas de los elastómeros se conservan por largos periodos si las condiciones ambientales y temperaturas de trabajo se mantienen dentro de los límites permitidos de estos. Bueno, aquí también tenemos la imagen que habíamos visto anteriormente de los elastómeros, que vemos que las mallas que tienen estos tienen pocos enlaces. Aquí tenemos ejemplos de elastómeros y ejemplos prácticos donde donde los podemos encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí tenemos estos que se usan en las bicicletas o en los muelles de los carros, los guantes o las llantas de los automóviles. Bueno, existen actualmente elastómeros termoplásticos que no contienen agentes reticulares y no requieren ser devulcanizados. Además, pueden reprocesar y usar los desperdicios de estos, o sea, es reciclarlos. Por ejemplo, en varios zapatos que vemos que ya se está aplicando esto, por ejemplo, Nike que ha lanzado unos zapatos que son casi en su totalidad 100% reciclables, que son tratados con esto que les estoy mencionando ahora. Bueno, también tenemos aquí cómo se comportan los diferentes elastómeros.
de acuerdo a una tabla que tenemos aquí, cómo se presenta en sus propiedades físicas, mecánicas. Aquí también tenemos de los polímeros, de acuerdo a su resistividad, su rigidez, su constante dieléctrica y el factor de potencia. Bueno, las propiedades eléctricas y magnéticas, bajas ya que poseen electrones libres. Los polímeros industriales en general son malos conductores eléctricos, por lo que se emplean masivamente aislantes en la industria eléctrica y electrónica. Por ejemplo, nosotros cuando vamos por una autopista y vemos unas torres de alta tensión, siempre vamos a ver como unos balones de básquet. Vemos que esos nos sirven son aislantes y son hechos de estos polímeros industriales, ya que estos son aislantes, tienen poca conductividad eléctrica y su función es que cuando vaya una avioneta o un helicóptero volando muy bajo, no se accidenten contra las líneas eléctricas. Por último, tenemos aquí las características mecánicas de los polímeros que podemos ver en esta tabla. Materiales compuestos. Un material compuesto es un material multifase, en general obtenido artificialmente, existiendo fases químicamente diferentes donde una actúa como una matriz y la otra actúa como un refuerzo. En ciencia de materiales reciben el nombre de materiales compuestos aquellos materiales que se forman por unión de dos o más materiales, para conseguir así una combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales. Los materiales compuestos son combinaciones macroscópicas de dos o más materiales diferentes que poseen una interfase discreta y reconocible que los separa, debido a ello son heterogéneos. Bueno, aquí tenemos una imagen de los materiales compuestos en los cuales podemos implementar lo que son metal más polímero más cerámico. En general lo que encontramos es el metal y el cerámico, que un ejemplo sería que este viene siendo el pilar de una construcción, en donde la matriz sería el cemento y el refuerzo vendría siendo lo que son las varillas. Eso sería la unión de un metal y un cerámico. En la actualidad, la ciencia e ingeniería de materiales se divide en dos grandes áreas, en los que son materiales tradicionales y nuevos materiales. En los materiales tradicionales, lo que son metales, plásticos y cerámicos. En los nuevos materiales, lo que son nuevos metales, como son aleaciones, nuevos polímeros, los cuales se subdividen, dicho anteriormente, en nuevos cerámicos, biomateriales compuestos, inteligentes, semiconductores y lo que son superconductores. Ahora, comúnmente en la ciencia de materiales o fundamento de materiales se utiliza mucho la definición compósite. ¿Qué es un compósite? Un material compuesto llamado brevemente compósite en el informal lenguaje de laboratorio, que se va a utilizar comúnmente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la epóxica, resina epóxica, es el plástico más una fibra de carbono. Uniendo estas dos tenemos un compósite epóxico-carbono. También tenemos lo que es la familia de los compósites, en los cuales tenemos los cerámicos, el metal y el plástico. Bueno, aquí tenemos lo que es la matriz metálica más el refuerzo. También tenemos son cerámicos, también podemos obtener cerámico más cerámico, matriz polimérica más el refuerzo cerámico. También tenemos la matriz polimérica o el refuerzo metálico. Mediante este triángulo podemos obtener distintas matrices y sus refuerzos. Componentes de un compósite. La matriz debe de responder a las exigencias del medio ambiente, como la estabilidad, cuerpo del material, su química y térmica. El reforzante es el esqueleto del material, diferencia los compósites de los otros materiales, impone las propiedades específicas al compósite, generalmente mecánicas, pero también puede ser físicas como la densidad, conductividad térmica. La interfase sería la región intermedia entre el reforzante y la matriz, donde se desarrolla la utilidad entre ambos y permite obtener un compósite consolidado. Si no hay interfase de materiales, no hay compósite. La ingeniería de interfase permite jugar con la fortaleza de unión y obtener compósite con diferentes comportamientos.
podemos obtener un compósito fuerte y duro, pero frágil. A la vez podemos también obtener un flexible, pero tenaz. Desventaja de los compósitos que obtenemos fragilidad. Debido a las técnicas comunes de fabricación en estado sólido, cuentan con cierto nivel de microdefectos, como son los microporos, microgrietas, combinaciones peligrosas o que estas conducen a una ruptura inmediata. Bueno, en esta imagen, como ya les expliqué, tenemos lo que es la matriz y el refuerzo. Según el material del refuerzo podemos obtener compósitos con fibras largas, compósito con fibras cortas, compósito particulado, láminas unidireccionales, tejido biaxial y tejido triaxial. Comúnmente lo que se utiliza es el compósito con fibras y compósito particulado. Compósito con fibras. Estos son los materiales compuestos más conocidos por sus altas prestaciones mecánicas y alto valor añadido del material. La fase dispersa consta de fibras, que es una microestructura muy anisotrópica. Por esto las fibras presentan mejores presentaciones mecánicas porque la probabilidad de encontrar defectos disminuye y además se ancla la matriz que rodea uniformemente las fibras. Bueno, aquí vemos las propiedades mecánicas que vienen dadas en gigapascal, lo que es el hormigón, el latón, el Kevlar, entre otros, que cada uno va aumentando su nivel de su propiedad mecánica. Lo que es el compósito particulado, la adición de partículas a una determinada matriz en un recurso utilizado habitualmente para obtener materiales más resistentes. Las partículas de refuerzo suelen ser más resistentes que la propia matriz, cohesionándose fuertemente con ella, mejorando sus propiedades mecánicas. Un ejemplo en este tipo de material es el hormigón, un material particulado donde su matriz es el cemento, como las partículas de grava y arena. Son materiales cerámicos, su empleo como material de construcción se basa en su dureza, bajo costo, resistencia al fuego, y la posibilidad de prepararlo en cualquier situación. Bueno, aquí tenemos lo que es la matriz y la fase dispersa o la fase particulada. Opiniones personales. Para evitar errores o equivocaciones tenemos que tener claro palabras claves o conceptos que son utilizados dentro del área investigativo, como por ejemplo cuando hablamos de enlace, compuesto y aleaciones. El estudio profundo de los materiales desde su parte más pequeña, microestructura, nos da la capacidad de elegir el material indicado para satisfacer ciertas necesidades. Gracias a estas se ha logrado obtener materiales con las mejores características a un bajo precio. Conclusiones. Mediante esta investigación sobre todas las características de los materiales aplicados a la ingeniería, llegamos a fortalecer las propiedades y estructura química, aplicando conocimientos en el área de la ciencia e ingeniería de materiales. Hemos hecho mucho énfasis en lo que es en materiales como metales, cerámicos, polímeros y compuestos o compósitos, ya que estos están presentes con mayor fuerza en las ingenierías. Y aquí tenemos